La noche cayó con un rugido que partía el cielo. El viento arrancaba tejas, el trueno temblaba en el pecho, y Elena solo alcanzó a cubrir su rostro mientras su invernadero se despedazaba ante sus ojos. Todo su trabajo, sus años de cultivo, flotaban en el aire como polvo brillante bajo los relámpagos. Cuando el silencio regresó, no hubo más que desolación, madera rota y el olor húmedo de la tierra. Caminó entre los restos con pasos temblorosos, hasta que algo insólito detuvo su respiración. Una hoja verde, viva, iluminada desde adentro como una pequeña llama vegetal que no se rendía. En medio de la ruina, un nuevo latido parecía haber nacido de la tormenta Pantón. El amanecer encontró a Elena inmóvil, incapaz de apartar la vista de aquel resplandor. No era una ilusión del cansancio ni un reflejo del sol. La planta respiraba, palpitaba como un corazón vivo. A cada destello, algo dentro de ella también parecía encenderse. Una esperanza que creía perdida. Tomás se acercó sin hablar, y ambos comprendieron que estaban frente a algo que la tormenta no había destruido, sino revelado. La vida obstinada había elegido un rincón imposible para florecer. Elena tocó la tierra alrededor de la planta y sintió un leve calor que ascendía hacia sus dedos. No podía explicarlo, pero algo la conectaba con esa pequeña vida. Era como si la naturaleza le respondiera, como si el dolor de perderlo todo hubiera sido el precio de descubrir un secreto. Tomás rompió el silencio. Parece que la tormenta quiso dejarte un regalo. Ella sonrió sin palabras, sabiendo que nada volvería a ser igual. Las horas pasaron sin que se movieran del lugar. Elena comenzó a recoger los fragmentos de su invernadero, levantando pedazos de cristal con cuidado, como si limpiara un altar. La planta seguía brillando, más fuerte cada minuto, proyectando reflejos sobre sus manos. En el silencio del amanecer, el desastre se transformó en una ceremonia. La naturaleza había hablado en su propio idioma, y Elena, por primera vez, estaba dispuesta a escuchar. Cuando el sol finalmente se elevó, el invernadero destruido se llenó de reflejos verdes y dorados. Elena se levantó lentamente, sintiendo que algo más que sus plantas había renacido. Allí, en medio del caos, comprendió que la vida siempre encuentra un camino, incluso cuando todo parece perdido. Y mientras la planta seguía latiendo en silencio, ella juró cuidarla, aunque no entendiera todavía de qué milagro formaba parte. Los días siguientes fueron un desfile de silencios y asombro. Elena reconstruyó parte del invernadero con los restos que la tormenta había perdonado, pero todo giraba alrededor de esa planta que brillaba como un secreto vivo. Cada mañana su luz cambiaba, a veces verde suave, otras con destellos dorados que parecían respirar con el amanecer. Tomás la observaba desde la distancia, intrigado, mientras los pájaros empezaban a regresar al valle como si algo los llamara. El aire, antes denso y triste, ahora olía a tierra nueva, a renacimiento. Y Elena comenzaba a sospechar que la planta no solo estaba viva, sino que la escuchaba. Elena empezó a hablarle. No sabía por qué, pero cada palabra parecía tener eco en las hojas. Si estaba triste, la luz se apagaba. Si reía, la planta titilaba con fuerza. Era como si su energía alimentara ese ser misterioso. Una mañana, Tomás entró sin avisar y quedó mudo. La planta había crecido. Su tallo ahora alcanzaba su cintura, y el suelo alrededor parecía más fértil, más vivo. No era solo una planta, era un corazón latiendo bajo la tierra, respondiendo al amor con más vida. El rumor del milagro comenzó a esparcirse entre los vecinos. Algunos decían que Elena había hecho un pacto con la tormenta, otros que la planta era un mensaje de la tierra. Ella no respondía, solo trabajaba en silencio,
cuidando cada brote nuevo. Tomás notó que incluso los árboles fuera del invernadero parecían más verdes y que los insectos volvían en enjambres brillantes. El valle se estaba transformando y todo parecía girar en torno a esa luz que no dejaba de crecer. Una tarde, mientras el sol caía, Elena notó algo imposible. Al tocar las hojas, su piel se iluminó con un resplandor tenue, como si la planta le prestara su luz. Cerró los ojos y sintió una corriente cálida, un intercambio de energía que la hizo llorar sin entender por qué. Tomás la observaba en silencio, comprendiendo que aquello ya no era solo ciencia, era comunión. Era la naturaleza respondiendo a su ternura con gratitud. Esa noche, la luz se extendió más allá del invernadero. Un resplandor suave bañó el valle, como si la planta respirara al compás de las estrellas. Elena salió al exterior y vio cómo las hojas de los árboles reflejaban destellos verdosos, cómo el viento parecía llevar un canto invisible. Por primera vez desde la tormenta, sintió que no estaba sola. Algo profundo y antiguo había despertado. Algo que solo florece cuando la vida decide perdonarse a sí misma. Pasaron las semanas y la planta creció como si el tiempo no la tocara. Cada amanecer, su luz parecía más viva, más intensa, hasta reflejarse en los ríos cercanos. Elena ya no dormía. Pasaba las noches observando aquel brillo que parecía respirar con la tierra. Tomás intentó convencerla de descansar, pero ella solo decía: «Está cambiando algo. Lo siento bajo mis pies». Y tenía razón. Los animales regresaban al valle. Los árboles florecían fuera de temporada, y el aire olía a lluvia, incluso en los días secos. La naturaleza entera parecía escuchar el mismo pulso que emanaba del invernadero. Un amanecer, Elena notó algo inquietante. La planta temblaba suavemente, como si respondiera a un sonido inaudible. Se inclinó y escuchó un murmullo, una vibración que subía desde el suelo. Al tocar las raíces, sintió que algo se movía bajo la tierra, extendiéndose hacia el bosque. La vida se estaba propagando más allá del invernadero, pero no sabía si eso era un don o una advertencia. Esa tarde, el valle se cubrió de un resplandor imposible. Las flores silvestres comenzaron a emitir luces propias, y los animales se acercaban sin miedo al invernadero. El rumor del milagro verde se expandió por el pueblo. Algunos llegaron con devoción, otros con miedo. Pero Elena no dejaba que nadie tocara la planta. Sabía que algo sagrado estaba ocurriendo, algo que la ciencia no podía explicar. Y sin embargo, cada día que pasaba, la luz era más fuerte y el silencio más profundo. Esa noche, Tomás soñó con raíces que se movían bajo la tierra como serpientes luminosas. Al despertar, fue hasta el invernadero y vio que las paredes reflejaban una luz más intensa que nunca. Elena estaba allí, de pie frente a la planta, con los ojos llenos de lágrimas. «Está creciendo demasiado rápido», susurró. Las hojas ahora tocaban el techo y sus bordes se movían con una energía casi viva. El aire vibraba con una melodía que no pertenecía a este mundo. El día siguiente trajo un silencio extraño. El viento se había detenido, los pájaros callaron, y el cielo se tornó de un gris metálico. Elena salió del invernadero y vio que el brillo se filtraba por el suelo, expandiéndose hacia los campos. No podía detenerlo. La planta había despertado algo más grande que ella, una fuerza antigua que había dormido bajo el valle. Y aunque el miedo la atravesaba, también sentía una verdad profunda. Lo que estaba ocurriendo no era destrucción, era evolución. Elena apenas dormía, consumida por una mezcla de fascinación y temor.
Pasaba las noches revisando sus antiguos cuadernos, buscando respuestas entre páginas amarillentas. Punto. Perón. Pasiones. Versión 2. Entonces encontró una nota olvidada. El dibujo de una semilla que había rescatado años atrás de una expedición en la sierra. La forma era idéntica. La planta luminosa no era una aparición. Era una hija de su propio pasado. Había germinado después de la tormenta, como si esperara el momento exacto para despertar. De pronto, comprendió. Ella no solo la había salvado, la había creado. Corrió al invernadero con el cuaderno en las manos. Cada línea dibujada coincidía con la estructura viva que ahora crecía frente a ella. Era su creación, pero no recordaba haber plantado aquella semilla. Tomás la encontró temblando, con el rostro entre las manos. Esto empezó contigo, dijo en voz baja, pero no termina en ti. En su interior, Elena sintió una certeza nueva. La planta había esperado su dolor, su pérdida, para florecer. Era la vida respondiendo al amor que ella había sembrado sin saber. Al tocar de nuevo el tallo, la planta respondió con un pulso suave, como si reconociera su contacto. Un torrente de imágenes cruzó por su mente. La tormenta, la semilla enterrada, la tierra abriéndose. Era un lenguaje sin palabras, una comunicación pura entre ella y la vida misma. La planta no solo era una sobreviviente, era un puente. A través de su brillo, la tierra le hablaba en un idioma antiguo que solo el corazón podía comprender. Esa noche, el invernadero pareció transformarse. El brillo ya no era solo una luz, era una respiración compartida. Cada hoja respondía al movimiento del aire. Cada sombra parecía tener propósito. Elena sintió que la planta y ella eran una misma raíz dividida en dos cuerpos. La tormenta que la destruyó había sido, en realidad, la semilla de su unión con la tierra. Por primera vez no sintió soledad, sintió pertenencia. Al amanecer, el valle amaneció cubierto de rocío brillante. Donde antes solo había tierra, brotaban pequeños tallos que reflejaban la luz del invernadero. La energía se había extendido. Elena y Tomás caminaron en silencio entre los nuevos brotes, sabiendo que la naturaleza había despertado un poder más grande que cualquiera de ellos. «Esto no es mío», dijo Elena con la voz apenas audible. «Es de todos». En ese instante comprendió que su conexión con la planta no era posesión, sino comunión. Un pacto silencioso entre el alma humana y la vida eterna. El brillo del valle ya no podía ocultarse. Las noches parecían amanecer antes de tiempo, y desde lejos se veía aquel resplandor que transformaba el paisaje en un sueño verde. Un grupo de investigadores llegó al pueblo, atraído por los rumores de una planta que generaba su propia luz. Tocaron a la puerta de Elena con aparatos y cámaras, prometiendo proteger lo que ellos llamaban un fenómeno biológico único. Pero ella sabía que aquello era más que biología. Detrás de sus palabras escuchaba otra intención: control. La paz del valle comenzaba a resquebrajarse. El equipo instaló sensores alrededor del invernadero y comenzó a tomar muestras. Elena observaba en silencio, sintiendo cómo cada instrumento violaba la armonía del lugar. Tomás intentó calmarla, pero ella no podía apartar la mirada del rostro impasible de los investigadores. Uno de ellos tocó una hoja, y de inmediato la planta pareció retraerse, su brillo menguando. Un escalofrío recorrió el aire. «No entienden», murmuró Elena.
No se puede estudiar lo que aún está aprendiendo a vivir. Esa noche, los aparatos zumbaban como insectos metálicos. Elena no pudo soportarlo y desconectó uno tras otro, hasta dejar el lugar en silencio. Cuando la última luz artificial se apagó, el resplandor natural de la planta volvió a intensificarse, llenando el invernadero con un respiro cálido. Tomás llegó justo a tiempo para verla arrodillada, llorando junto al tallo. «Si la destruyen, el valle morirá», susurró. Y Tomás entendió que aquella no era una advertencia, era una promesa. A la mañana siguiente, los científicos regresaron con más hombres y un camión para trasladar la planta. Elena se interpuso, su cuerpo frente al invernadero, su voz temblando entre furia y miedo. «¡No pueden llevársela!», gritó. El jefe del grupo alzó las manos, intentando razonar, pero el suelo empezó a vibrar. Las hojas se agitaron sin viento, y el aire se llenó de chispas verdes. La tierra respondía. No era una planta cualquiera, era el corazón del valle defendiéndose. El suelo se abrió con un rugido profundo, y un torrente de luz emergió desde las raíces. Los científicos retrocedieron aterrados mientras la energía ascendía en espirales, envolviendo el invernadero. Elena levantó la mirada, sus lágrimas convertidas en destellos. La planta no necesitaba defensa, se defendía sola. Luego, el resplandor se extendió por todo el valle, un pulso vivo que hizo vibrar cada hoja, cada piedra, cada corazón. Era el comienzo del cambio. El resplandor no se extinguió con el amanecer. Durante horas el valle permaneció envuelto en una aurora que parecía surgir del suelo mismo. Los habitantes se reunieron en silencio, observando cómo la luz descendía suavemente sobre sus cultivos, reparando lo que la tormenta había destruido meses atrás. Elena caminaba entre ellos, incapaz de hablar. Donde antes había grietas, brotaban brotes jóvenes. Donde había polvo, nacía hierba. La naturaleza estaba devolviendo la vida multiplicada, como si agradeciera haber sido escuchada. Esa noche, el viento trajo un aroma nuevo, mezcla de lluvia y savia. La planta luminosa había liberado miles de esporas que flotaban como polvo de estrellas, expandiéndose hacia las colinas. Elena las observó elevarse en silencio, comprendiendo que aquel ciclo ya no le pertenecía. La vida había decidido continuar su propio camino, sin miedo, sin límites. Por primera vez, el cielo parecía respirar con la tierra. Los días siguientes fueron un milagro en movimiento. Las montañas empezaron a florecer, los ríos se limpiaron como si respiraran de nuevo, y los animales volvieron en manadas. Los científicos, impotentes ante lo que no podían medir, se marcharon sin respuestas. Elena permaneció allí, observando cómo el valle renacía a un ritmo que no entendía, pero que sentía en su pecho como una canción antigua. La naturaleza no pedía permiso. Solo recordaba cómo sanar. Una madrugada, la planta comenzó a marchitarse lentamente. Su luz, en lugar de apagarse, se dispersaba en hilos finos que se hundían en la tierra. Elena no sintió tristeza, comprendió que no era un final, sino una entrega. Había dado todo lo que tenía, sembrando en cada raíz el poder de renacer. Se arrodilló junto a ella y susurró un gracias que el viento llevó como plegaria. La planta desapareció, pero el valle siguió brillando. Cuando el último resplandor se desvaneció, el valle quedó envuelto en un silencio hermoso. No había tormenta ni destrucción, solo vida nueva en cada rincón. Elena se levantó, respirando el aire tibio que olía a esperanza. Tomás la miró con una sonrisa y dijo: «Quizá el milagro no fue la planta, sino lo que despertó en nosotros». Y ella entendió que el verdadero cambio
no estaba en la tierra, sino en su forma de mirar la vida. Pasaron los años y el valle cambió por completo. Donde antes había campos secos, ahora se extendían jardines y bosques jóvenes que respiraban con armonía. Los aldeanos hablaban del milagro verde como de un mito, pero para Elena era una memoria viva. Había reconstruido su invernadero con materiales simples, dejando el centro vacío, como un altar para la ausencia luminosa. Cada amanecer, al mirar ese espacio, recordaba que algunas presencias no se van, solo cambian de forma. Y en ese silencio fértil, la esperanza seguía germinando. Cada primavera, los niños del pueblo visitaban a Elena para aprender a plantar. Ella les hablaba de la tierra como de un ser que escucha, que siente. Ninguno conoció la luz que una vez cubrió el valle, pero todos la veían reflejada en su mirada. Las plantas guardan secretos, decía, pero solo florecen para quien sabe esperar. Y mientras sus manos hundían semillas en la tierra, el aire parecía susurrar una melodía antigua, como si la planta luminosa siguiera allí, enseñando en silencio. Una mañana, algo cambió. En el centro del invernadero, justo donde antes creció la planta luminosa, brotó un pequeño tallo de hojas transparentes. Elena lo miró en silencio, sin sorpresa ni miedo. Sonrió, como quien saluda a un viejo amigo que regresa. No lo tocó, no lo nombró, solo dejó crecer. Sabía que la vida siempre encuentra su camino, incluso cuando los humanos ya no esperan milagros. El valle volvió a florecer con una fuerza aún mayor. Los árboles crecieron más altos, los ríos brillaban con reflejos esmeralda, y el pueblo prosperó en armonía con la naturaleza. Nadie volvió a hablar de la tormenta ni del desastre. Ahora solo quedaba la certeza de que la vida puede nacer incluso del dolor. Elena y Tomás caminaban cada tarde entre los campos, sin decir palabra, pero sabiendo que lo que una vez fue milagro, ahora, era simplemente parte del mundo. Al caer la noche, Elena se detuvo frente al invernadero y miró la pequeña planta que brillaba con un pulso tranquilo. Cerró los ojos y escuchó el sonido del viento entre las hojas, el mismo que había escuchado aquella noche de la tormenta. Pero ahora no había miedo, solo gratitud. Comprendió que no era la guardiana de un milagro, sino parte de él. La vida había hablado, y ella había aprendido a responder con amor. Y así, en el silencio luminoso del valle, el ciclo volvió a empezar.